Nosotros nos denominamos gabinete, o sea, salimos de lo que es práctico y teoría en principio, porque generalmente en la presencialidad nuestro trabajo lo hacíamos en los gabinetes de computación, las aulas de Perfecto. computación que tiene la facultad asignada. Vamos a por eso nosotros somos el gabinete, por decirlo de alguna manera. 4.2. Y como mencionamos la clase pasada, vamos a dar algunos aspectos teóricos, vamos a dar algunos Perfecto. Muchas gracias. ejercicios prácticos que son los que están más relacionados con el desarrollo Sí, del bueno. trabajo de gabinete. Y bueno, y después vamos a entrar en lo que es la utilización del software contable que vamos a utilizar acá, que va a ser el Regisoft para este año, y después sí el desarrollo del caso final integrador. Con relación a lo que muchos habían planteado la clase anterior con respecto al tema de la cantidad de alumnos por grupo, en principio seguimos manteniendo, van a ser grupos de a 3 personas. Todavía no tenemos con certeza determinado si pueden llegar a ser de una menor cantidad, lo más probable es que no, porque suele suceder de que algunos de los compañeros terminan abandonando la materia y les queda muchísimo trabajo a 2 o 3 alumnos, ¿sí? Suponiendo que los grupos son de 3 alumnos y uno deja, 2 personas van a tener que desarrollar el caso de gabinete, que es sumamente largo, es mucha la actividad, además del procesamiento de la cantidad de información que tienen que confeccionar aparte, y no les da el tiempo. Y nos ha llegado casos en donde, llegado el segundo parcial, 2 de los 3 compañeros dejan y le queda la presentación del trabajo a uno solo de los integrantes. Entonces, también por ahí viene la mano del tema de la cantidad de alumnos, ¿sí? Bueno, voy a compartir el Power, ¿sí? Y comenzamos. Una cosita más nomás, Lore, mientras compartís. La profe Marín dijo en la clase de teoría que era de a dos, pero en realidad es por una cuestión de organización y por la cantidad de alumnos inscriptos, es que ampliamos ese número a 3 como mínimo. Por eso les pido, si se pueden organizar de a 3, es mejor, porque son demasiados. Este es el año que más alumnos inscriptos tuvimos, entonces imagínense que si son de a 2 únicamente va a ser demasiada cantidad de trabajos para corregir y demás. Por eso, por una cuestión organizativa, mínimo de a 3, o sea, es de 3, después si se pueden formar de a 4, le estaremos informando, pero en primer momento de a 3. Ahora sí, le dejo a la contadora que comience con la exposición. Estás en silencio. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. ¿Y se ve el Power? Sí, profe. Bien. Sí, porque acá achiqué demasiado la pantallita y no veo las opciones. Bueno, como habíamos quedado hablando la clase pasada, habíamos hablado de los distintos aspectos que teníamos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño del plan de cuentas. Hablamos de los aspectos vinculados a la empresa, hablamos de los aspectos vinculados al software contable o a los medios de registración a utilizar, y en cuanto a los informes a emitir.
Con relación a los informes a emitir, ¿sí? Vamos a tener distintos aspectos. Por un lado, los requerimientos que tengan los administradores y otros usuarios de la información. ¿Por qué? Porque en función del tipo de informe que me pida a mí el director, por ejemplo, de la escuela, de la Sí, empresa, ¿sí? porque están diciendo a todos les pasa que escuchan mal. No, ahí estoy. No, es el problema de algunos, no, Malores. Seguí porque yo te escucho bien también, pero era por si era de la mayoría el problema. Dale, si no, Continúa. Te no hay interrumpo. drama. Por ahí me avisan porque hoy que estuve sin internet toda la mañana, así que por las Sí, dudas. está bien. Bueno, retomo entonces. En cuanto a los requerimientos de los administradores y otros usuarios, ¿sí? Podemos, el director o el gerente de la empresa puede llegar a tener un determinado requerimiento en cuanto a una información. Puede decirnos, por ejemplo, que necesitan el informe de las compras por tipo de producto. Entonces, si yo le tengo que suministrar un informe al director donde dice cuáles son las compras que se realizaron por tipo de producto, yo a su vez mi cuenta compras, suponiendo la cuenta de movimiento compras, si llevo un método de diferencia de inventario, debería poder separarla en cuentas simples por tipo de producto. Por ejemplo, compra de mesas, compra de sillas, ¿sí? Por eso es importante ver qué elementos necesita, qué tipo de informes necesita la gerencia, los administradores o cualquier otro usuario de la información a la hora de llevar a cabo la elaboración de la confección del plan de cuentas. Lo mismo respecto de las normas contables profesionales. ¿Sí? Establecen determinados requisitos, establecen determinados tipos de informes que se deben presentar, los estados contables, establecen ya, por ejemplo, cuáles son los nombres de los distintos rubros que deben conformar parte de los estados contables y que se deberían tener en cuenta a la hora de la confección del plan de cuentas o teniendo también presente cuál es la actividad principal. ¿Por qué? Porque las normas contables definen para cuáles son esos nombres de rubro, por ejemplo, para las empresas comerciales, para las empresas de servicio, para las empresas sin fines de lucro, ¿sí? Y así como también cualquier otro tipo de normativas, las leyes comerciales, las leyes laborales, las leyes impositivas, ¿sí? En cuanto a las normas impositivas, básicamente nos van a definir cuáles son los distintos tipos de tributo a los que estamos alcanzados y por lo tanto van a implicar la definición de cuentas vinculadas a ello. En relación a las cuentas laborales, vamos a tener dependiendo de si tiene empleados en relación de dependencia o no, qué tipo de obligaciones tiene el ente, ¿sí? Y lo mismo con relación a las normas comerciales. En lo que se refiere a la confección del plan de cuentas, lo que sí tendríamos que tener presente, ¿sí? Cuando vamos a llevar a cabo la confección o el diseño del plan de cuentas, es, en primer lugar, posicionarnos en la definición de los distintos niveles de cuenta con los que nos vamos a encontrar. ¿Por qué hablo de distintos niveles? Porque bueno, si ustedes tienen a mano, por ejemplo, la guía de trabajos prácticos y ven el ejercicio 4.1, que tienen un modelito de plan de cuentas, van a ver que el plan de cuentas está separado por distintos niveles, las distintas cuentas, ¿sí? Tenemos un primer nivel o grado de análisis de las cuentas, donde van a encontrar las cuentas del activo, el pasivo, el patrimonio neto, las cuentas de resultado, tanto positivas como negativas, cuentas de movimiento y las cuentas de orden. En un segundo nivel se plantean las cuentas, los rubros, ¿sí? O las cuentas recompuestas. Vamos a tener, por ejemplo, el rubro caja y banco, el rubro de inversiones transitorias, las cuentas por cobrar, ¿sí? Dentro, por ejemplo, dentro de lo que es las cuentas del activo. Vamos a tener, por otro lado, un tercer grado de análisis, donde vamos a identificar a las distintas cuentas colectivas,
Por ejemplo, dentro del rubro de caja y banco, vamos a hablar del fondo fijo. Dentro de las cuentas por cobrar, por ejemplo, podemos tener los clientes. El cuarto grado de análisis que vamos a llevar a cabo la identificación de las cuentas simples. Yendo al ejemplo que les estoy dando dentro del rubro de caja y banco, de la cuenta de fondo fijo, por ejemplo, podemos hablar de fondo fijo, sucursal Resistencia, fondo fijo, sucursal Barranqueras, o por ejemplo, fondo fijo, Casa Central, fondo fijo, sucursal Uno, ¿sí? De todas maneras, esto que yo les estoy comentando, no se preocupen que lo vamos a volver a ver cuando veamos el ejercicio 4.1 y sobre todo esta parte que hablamos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño del plan de cuentas, es esencialmente lo que vamos a desarrollar cuando veamos el ejercicio 4.1. ¿Sí? Vamos a ver los aspectos relacionados con el ente, los aspectos vinculados a la información que se necesita. ¿Sí? Dani, ¿vos querías hablar? Una cosita, Lore, porque acá preguntan sobre esto. ¿Qué hay en el primer nivel? Dicen. En el primer nivel son las cuentas recompuestas. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con el activo, el pasivo, el patrimonio neto, las cuentas de resultados, tanto resultados positivos como resultados negativos, las cuentas de movimiento y las cuentas de orden. Son los 6 elementos que cuando confeccionamos el plan de cuenta, lo primero que tenemos que hacer es definir esos 6 elementos. Ese es el primer elemento, es el primer nivel. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener, ahora yo les voy a hablar de lo que es la codificación, pero vamos a tener el código 1 para el activo, el código 2 el pasivo, código 3 patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé, el que preguntó. Sí, profe, se entiende, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que es la codificación. Ahí sí, Priscila dice cuáles son los 6 elementos. Es lo que le mencioné recién, activo, pasivo, patrimonio neto, cuentas de resultado, las cuentas de movimiento y las cuentas de orden. En ese mismo orden que yo les estoy enumerando. ¿Sí? ¿Puede volver a repetir, porfa, profe? El 1, activo, 2, pasivo, 3, patrimonio neto, Los resultados. 4, las cuentas de resultado, 5, las cuentas de movimiento y 6, las cuentas de orden. Profesora, Sí. igual todo esto está en la teoría, ¿no? Sí, 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 sí. No se preocupen que cuando ustedes vean el ejercicio 4.1, que es lo que van a tomar, van a tener como modelo para cuando desarrollemos el ejercicio integrador, van a ver que están esos elementos. Ahora, si yo les comparto el ejercicio para mostrarles, tengo que dejar de compartir esto, o sea, es para no hacerlo más engorroso aquí. Pero no se preocupen que eso está. Una cosita, es como que escuché que tanto el nivel 1 como en el nivel 2 se le dicen recompuestas. No, a ver, el primer grado de análisis son las cuentas recompuestas, que son los distintos elementos de la ecuación contable fundamental. Si vamos a explicarlo un poquito más a los términos de lo que ustedes vieron en fundamentos. En el nivel 2 vamos a hablar de los distintos rubros, ¿sí? Y en el nivel 3 tenemos las cuentas colectivas. Es lo mismo de lo que estuvieron hablando en la clase pasada, cómo explicó la contadora, pero nada más que acá es en el orden o en los niveles que forman parte del plan de cuentas. Son los mismos, lo mismo que estuvieron, que estamos hablando de cuentas, es acá cómo las ordenamos a las cuentas. ¿Se entienden? Entonces solamente se le dicen al primer nivel recompuestas. Sí. Ah, está bien, escuché mal. Gracias. No hay problema. Bueno, vamos a pasar a la codificación. Cuando nosotros hablamos de codificación,
básicamente la codificación es reemplazar el nombre de una cuenta por algún símbolo, en este caso en particular, que ese símbolo puede ser una letra, puede ser un número, puede ser una combinación de letras o números, ¿sí? Acá como nosotros tenemos en el Power, habla de que codificar el plan de cuentas significa asignar un símbolo numérico o alfanumérico a las cuentas para facilitar el procesamiento en los medios electrónicos de registración. Consiste en reducir a símbolos breves y fácilmente reconocibles los nombres de las distintas cuentas. Básicamente, cuando nosotros hablamos del concepto de codificación, la idea, ¿sí?, es facilitar o permitir, dentro de los objetivos de la codificación, reducir el tiempo de trabajo a través de la reducción del título de la cuenta, ¿sí? En lugar de que yo vaya esté buscando como nombre de la cuenta gastos de, a ver, supongamos, la cuenta, fondo fijo, casa central. Yo sé que, por ejemplo, el código de la cuenta es el código 11101. Perdón, 11110. Entonces, reduzco a esa cantidad, a ese número, el nombre de la cuenta. Entonces, cuando yo voy a registrar, a hacer la contabilización, busco directamente el código y el nombre de la cuenta, si es demasiado largo, no necesito leerlo completamente, ¿sí? También busca facilitar la memorización de las cuentas. Por eso se dice que deberían ser mnemotécnicos, ¿sí? Permite también facilitar la organización del plan de cuentas, de las distintas cuentas dentro del plan, y de la misma manera, o sea, dentro de los objetivos también está la identificación y localización de las distintas cuentas en el plan. Básicamente, cuando ustedes hablen de la codificación, tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué es una codificación? Es reducir el nombre de la cuenta a símbolos. Ya se verá después qué tipo de símbolos van a utilizar. ¿Qué objetivos persigue la codificación? Es permitir reducir el tiempo de trabajo al facilitar la búsqueda, al permitirles que sea fácilmente memorizable, al localizar dónde está la cuenta, identificar la cuenta mucho más rápido, ¿sí? Y reducir el tiempo de trabajo. En cuanto a las características que se buscan con estos medios, con la codificación, básicamente hablamos de la sencillez. Fíjense que estas No se la escucha. características. Lore, espera un poquito que ahí se empezó a cortar un poquito tu audio. ¿Oh? Sí, dale. A ver, probá de nuevo. Volvió, profe. ¿Vuelvo? Ahora se escucha. Volvió, sí. Tu Dale. presentación está. Dale. Bien, entonces, no sé en qué parte me quedé, pero arranco de nuevo. ¿Sabes qué? Bueno, entonces, Lore, Conta, apaga tu cámara. Tal vez con eso pueda que mejore tu audio. dale. Dame. A ver. Creo que tenés que con el mouse mover un poquito. Ahí estoy. ¿Se escucha mejor? Sí, pero que mejoró. Bien. Bueno, entonces, las características de la codificación son muy similares y están relacionadas con la codificación del plan de cuentas. Vamos a encontrarnos en una primera instancia con la característica de la sencillez, que se refiere esencialmente a que sea fácilmente comprensible por quien utiliza el plan de cuentas. Se requiere de la precisión o de la exactitud. Esta precisión o exactitud lo que busca es que cada símbolo debe tener un solo significado. Y de esta manera evitar que se confundan o que hayan ambigüedades. Por ejemplo,
Cuando vamos a hablar de los gastos, separamos gastos de administración y gastos de comercialización. Si pongo con el código de la cuenta, que yo voy a identificar al gasto de administración y voy a tener identificado el gasto de comercialización, si yo pongo el mismo código a la cuenta de luz, agua y teléfono de gasto de administración y a la luz, agua y teléfono de los gastos de comercialización, a la hora de hacer la contabilización no tengo ningún elemento para identificar cuál es la cuenta que yo tengo que utilizar, ¿sí? Por eso es importante que cada código represente un solo elemento. La racionalidad o coherencia, ¿sí? Que lo que se busca es que el agrupamiento de las cuentas se realice a través de un determinado criterio. Por lo general están definidos a través de las normas contables profesionales. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, el tema de los rubros, qué es lo que debe haber dentro de cada uno de los rubros, ¿sí? Pero también buscar que sea algo lógico y coherente. La flexibilidad, ¿sí? El criterio de la flexibilidad es lo mismo que cuando hablamos de flexibilidad respecto del plan de cuentas, que se refiere específicamente a que nos tiene que posibilitar darnos la posibilidad de incorporar cuentas nuevas a medida que resulte necesario, ¿sí? Si yo tengo una empresa de venta de mesas e incorporo la venta de sillas, la codificación me tiene que poder posibilitar que yo pueda incorporar ese nuevo producto dentro de mi rubro de bienes de cambio, por ejemplo. Y a su vez hablamos de que deben ser mnemotécnicos. ¿Qué significa que sean mnemotécnicos? Es que sean fácilmente recordables por la persona que lo va a utilizar. De esa manera agilizamos y le damos mayor rapidez al desarrollo de la actividad, del procesamiento contable. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno. En cuanto a los distintos sistemas de codificación, nos vamos a encontrar con el sistema alfabético, el sistema numérico, que puede ser correlativo o segmentado por tramos, con mayor o menor definición, numérico decimal y el alfanumérico. Básicamente, cuando hablamos de los sistemas de codificación, podemos hablar de sistemas que utilizan base mnemotécnica o sistemas que no utilizan la base mnemotécnica. Los sistemas que no utilizan la base mnemotécnica son los alfabéticos, donde van haciendo el código el código que utiliza para reemplazar el nombre de la cuenta es a través de las distintas letras del alfabeto. Por ejemplo, el activo le asigno la A, la B al activo corriente. ¿Sí? Ahora yo les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el ejemplo que tengo. El numérico es el mismo sistema que el alfabético, no utiliza base mnemotécnica y lo que hace es reemplazar el nombre de la cuenta por los distintos números en forma correlativa. Dentro de este sistema numérico tenemos dos opciones. Hablar del sistema numérico correlativo, donde reemplazo el nombre, como le dije recién, de cada una de las cuentas por los distintos números, o el numérico segmentado, donde lo que yo hago es defino un segmento para cada grupo de cuentas. Por ejemplo, digo que las cuentas del activo van a estar incluidas dentro del segmento del 1 al 99. Del 100 al 199, las cuentas relacionadas con el pasivo, y así sucesivamente. Cuando hablamos de los sistemas de codificación con base mnemotécnica, nos vamos a encontrar con el sistema numérico decimal y el sistema alfanumérico. Entonces, a ver, déjenme un ratito. Dejo de compartir esto y les comparto los ejemplos para poder explicarles mejor.
¿Ahí se ve? Sí, se ve, Lore. Acá un Bien. alumno pregunta si se podría repetir el correlativo. Sí. Ahora a medida que les voy explicando, vamos viendo. Entonces, el sistema alfabético que no tiene base mnemotécnica, ¿sí? No me permite a mí fácilmente recordar dónde está el código. Por ejemplo, voy a tener asignado para el activo, le voy a asignar la letra A, el activo corriente, la letra B, las disponibilidades como primer rubro, fíjense, este sería una cuenta recompuesta primer grado de análisis, el activo corriente estaría en este caso en un segundo grado de análisis, pero puede no existir. Las disponibilidades estarían en un tercer grado de análisis, tomando este ejemplo, pero podría llegar a ser un segundo grado de análisis si no existiera el activo corriente. Estamos hablando ya de los rubros. La letra D para el fondo fijo, ¿sí? Como cuenta colectiva. La letra E para el fondo fijo casa central, ¿sí? Esta sería la cuenta simple ya imputable. Y acá paso con la letra F a las inversiones transitorias. ¿Qué situación nos vamos a encontrar con este ejemplo? Primero, en primer lugar, no va a cumplir con todas las características que nosotros le pedimos que debería tener el sistema de codificación. ¿Por qué? En primer lugar, no es mnemotécnico, porque ustedes, por ejemplo, si tienen que registrar en fondo fijo de sucursal Barranqueras, tienen que acordarse cuál es la letra que le asignaron a ese código, ¿sí? Y además tienen una cantidad de letras determinadas y finitas en el alfabeto para hacer la identificación de las distintas cuentas. Eso es por un lado. Por otro lado, no es flexible, ¿sí? Porque tomando este ejemplo, si yo necesito agregarle al fondo fijo, tengo que habilitar otra cuenta de fondo fijo, ya no la puedo incorporar dentro del rubro de las disponibilidades y dentro de la cuenta colectiva de fondo fijo, ¿sí? Porque ya agregué un rubro que dice, con la letra F, que dice inversiones transitorias, ¿sí? Y de esa misma manera no cumple con el criterio de la flexibilidad que le pedimos nosotros que tengan los distintos sistemas de codificación. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Y profe. Bien. Ahora vamos a pasar al sistema numérico correlativo, ¿sí? El sistema numérico correlativo, yo lo que hago, tomo este mismo sistema que tengo el alfabético y voy reemplazando por números los nombres de las cuentas. Es el mismo ejemplo, nada más que en lugar de tener letras, tengo números. Acá tengo la ventaja que tengo con relación al método anterior es que voy a poder tener una mayor cantidad de cuentas, ¿sí? Si no las combino, voy a tener una mayor cantidad de cuentas porque los números van a ser infinitos. Es la misma situación que la anterior. Reemplazo activo por el 1, el activo corriente por el 2, las disponibilidades por el 3, el fondo fijo por el 4, fondo fijo casa central por el 5, fondo fijo inversiones transitorias por el 6. Tengo las mismas desventajas que me genera el sistema alfabético, porque no tengo flexibilidad, no puedo incorporar cuentas nuevas, ¿sí? Voy a tener una determinada cantidad. Si yo me olvidé, por ejemplo, de agregar algún rubro, no voy a poder agregarlo dentro del orden que corresponde, ¿sí? Volviendo al tema de la organización, a ver, ustedes esto lo veían en fundamentos, cómo se ordenan las cuentas del activo dentro de del plan de cuentas, cómo se debería ordenar. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo se ordenaba el activo? Se refiere a primero caja y banco y eso. Bien, sería
Por orden de liquidez, exactamente. ¿Y el pasivo? ¿Con qué criterio se ordenaba? De acuerdo al orden de exigibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo al activo, el orden decreciente de liquidez, si yo tengo que agregar un rubro porque me olvidé un rubro, lo voy a tener que agregar abajo y no va a estar de acuerdo al régimen que se necesita, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe. Bien. Ahora, el régimen, el ejemplo para el numérico segmentado es, como les expliqué recién, de la misma manera, nada más que yo le voy a definir un segmento, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a decir, bueno, del 1 al 99 voy a tener el activo, las cuentas de activo, del 100 al 199 voy a tener el pasivo, del 200 al 299 las cuentas de patrimonio neto. Si me voy a como habíamos hablado, el número correlativo, voy a tener, el 1 va a ser la cuenta de activo. Por lo tanto, si yo paso directamente al rubro de caja y banco, mi rubro de caja y banco va a ser el número 2. Pero también le defino un segmento a ese rubro de caja y banco. Va a tener hasta la cuenta 10, ¿sí? De la cuenta 3 a la cuenta 5 van a formar parte las cuentas del fondo fijo. Tengo fondo fijo, sucursal Resistencia, fondo fijo, sucursal Barranquera con 4 y 5. Y las cuentas de banco del 6 al 10. ¿Qué pasa si yo me olvidé de agregar alguna cuenta o me aparece una cuenta nueva y no me alcanzan? Vuelvo a las mismas dificultades que me generaba el método anterior, el numérico correlativo, porque no voy a poder agregar esas cuentas si ya no me alcanzan los números que dejé previstos dentro de cada segmento. ¿Se entiende cómo funciona el numérico segmentado? Va a mejorar la flexibilidad del plan de cuentas con relación a los dos métodos anteriores, pero voy a seguir teniendo limitaciones si me quedo corta con la cantidad de números asignados al segmento. ¿Sí? Es perfeccionar los métodos anteriores. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es asignarle dígitos de acuerdo con los distintos elementos. A ver, y les muestro, a ver, está tomando. Vamos a pintarlo, ¿sí? Fíjense, en el numérico decimal yo le asigno el número 1 al primer elemento que sería el activo, a los elementos de la ecuación contable fundamental. Y dejo asignado 0, 0, 0, 0 porque sería el primer nivel, ¿sí? Después, al segundo nivel, le agrego el código para el segundo nivel. Es lo que sería como ustedes cuando hacen dentro de un Word, ¿sí? Van haciendo un esquema numérico. Es la misma manera, ¿sí? Voy a tener el código 1 porque corresponde a cuentas del activo. En el segundo número me va a representar, en este caso particular que tengo el activo corriente, todas las cuentas que pertenecen al activo corriente. Si pertenecieran al activo corriente, el código va a ser 12000. El rubro 3, ¿sí? Le asigno el tercer dígito de este numérico decimal de 5 dígitos, se lo asigno a los rubros, ¿sí? En este caso, disponibilidades va a ser el 1, inversiones transitorias pasa a ser el 2. El cuarto dígito se lo asigno para las cuentas colectivas, ¿sí? Tengo fondo fijo como cuenta colectiva no imputable. Y el quinto dígito lo uso para el fondo fijo, casa central, como cuenta simple imputable. Fíjense, inversiones transitorias forma parte del rubro, forma parte del activo, se encuentra dentro del activo corriente, por eso tiene el segundo dígito que es el 1.
Y el número 2, que estamos dentro del rubro inversiones transitorias. Y cuando yo dentro del rubro de inversiones transitorias tengo la primer cuenta, ¿sí? Que ya la hago imputable en este caso, que va a tener el número 1, ¿sí? Podrían hacerla, por ejemplo, como cuenta colectiva al plazo fijo y además agregar una cuenta simple dentro de esta definición. Fíjense una cosa, acá cuando nosotros trabajamos con las cuentas, cuando armemos el plan de cuentas, todas las cuentas que no son imputables, que no las vamos a usar para hacer registraciones contables, están absolutamente en mayúscula, ¿sí? Mientras que la cuenta que va a utilizarse para realizar imputaciones, que es la cuenta simple, o la cuenta, o podría ser una cuenta colectiva, como en el caso, por ejemplo, de plazo fijo, cuando no tiene otra cuenta simple dentro, va a tener la primera letra con mayúscula y las siguientes en minúscula, como si fuera un nombre propio. ¿Sí? Esto es un ejemplo más que nada de plan de cuentas, pero lo vamos a volver a repasar. ¿Hasta acá se entendió el método numérico decimal? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y el método alfanumérico es lo mismo que el método numérico decimal, con la excepción de que yo combino números y letras. En lugar de ponerle el 1, le pongo, por ejemplo, una letra A. ¿Sí? Entonces, vamos a pintar. Tengo la A al activo, A1, activo corriente, A11, las disponibilidades, A1110, fondo fijo como cuenta colectiva, A1111, fondo fijo casa central y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que hago es combinar las letras con las que le asigno, por ejemplo, a cada uno de los elementos de la ecuación contable fundamental, los combino con números a la hora de identificar. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Cuando estaba hablando de las letras, cuando todas son mayúsculas, ¿quiere decir que son no imputables? Que son no imputables, sí. Está bien. Gracias. Cuando, obviamente ahora cuando ustedes armen el plan de cuentas, ¿sí? Tengan presente de armar, de seguir ese criterio cuando ustedes escriban para que no se confundan, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda con relación entonces al régimen a la codificación? Profe, ¿cuáles eran las mnemotécnicas? Las mnemotécnicas son dame un segundo, sobre base mnemotécnicas tenemos la numérico alfanumérica y la numérico decimal. Bien, gracias. Bien, ay, que justo me está por compartir y me equivoqué. Ahí estamos. Volvimos al Power. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de lo que de los centros de información, sí, que había quedado como duda en la clase pasada. Tenemos que ver. Respecto de Lore, los centros de información, sí. para aclararles nomás por si alguno está siguiendo los Power que están subidos en el aula, van a ver que antes de esto en las filminas tienen actividades especiales. Entonces pasen un poquito, creo que son 2 o 3, y después viene centros de información. Yo, cuando la profe termine, les voy a hablar sobre ese punto. Gracias. Bien. Vamos a ver entonces, como mencionamos en la clase pasada, esto corresponde a la unidad 8, ¿sí? Nada más que está muy interrelacionado con el plan de cuentas, por eso se los damos acá, para relacionarlo nomás,
pero corresponde a la unidad 8. Entonces, vamos a ver qué es el concepto, cuáles son las utilidades y aplicación conceptual, que es la aplicación conceptual esencialmente la vamos a ver cuando usemos el software. Cuando hablamos de centros de información, básicamente tienen que tener presente que es una herramienta que utiliza el software contable. Si ustedes quieren verlo, hacerlo tangible, no lo van a poder hacer porque se utiliza solamente cuando se utiliza un software contable, ¿sí? Que es lo que nos permite a nosotros poder clasificar información de una manera distinta que la que se previó en el plan de cuentas. Por ejemplo, si nosotros dentro del plan de cuentas separamos los rubros, el rubro de bienes de cambio por tipo de producto. Nosotros dijimos el rubro bienes de cambio, tengo mercaderías, tengo mi cuenta de mesas y mi cuenta de sillas, y el gerente general necesita información de la cantidad de mesas por sucursal Barranquera y la cantidad de mesas de sucursal Resistencia. Yo puedo utilizar un centro de información para compilar esa información por sucursal Resistencia y sucursal Barranqueras, ¿sí? Esto por ahí, en este caso, cuando nosotros hablamos, es muy teórico hasta que no lo ven en el software, ¿sí? Por eso, si tienen alguna duda, me paran y lo volvemos a hablar. Dependiendo de qué software contable se utiliza, puede llegar a tener otro tipo de denominaciones, pero esas otras tipos de denominaciones tienen una historia previa, ¿sí? Por ejemplo, en Hollister, Begerman, Tango, New Software Factory tienen la denominación de estos centros de información es de centros de costos, y el que utiliza SAP habla de centros de beneficios. Esto se remonta anteriormente porque en una primera instancia, cuando cuando empezaron a utilizarse los software, se hablaban de centros de costo. ¿Por qué? Porque se utilizaba solamente para las cuentas vinculadas a los costos, ¿sí? Y era muy utilizado en el caso de las empresas fabriles. Después se vio la posibilidad y la utilidad de llevar a cabo la utilización de estos centros de costos a cuentas de resultado positivo. Es decir, utilizar tanto cuentas de resultado positivo como de cuentas de resultados negativos. Entonces pasaron a hablarse ya de centros de resultados. Y posteriormente se pasó a hablar de centros de información porque tenían la posibilidad de agrupar información, tanto de las cuentas de egresos, de las cuentas de ingresos, así como también sobre las cuentas patrimoniales. Entonces, si bien hay distintas definiciones, dependiendo también de qué se incluye dentro, mejor dicho, sobre qué cuentas voy a utilizar estos centros de información, la cátedra habla de centros de información, pero depende de quién lleva a cabo el procesamiento de la información contable, de cómo lo va a utilizar, si solamente la van a utilizar como cuentas sobre las cuentas de resultados positivos o de resultados negativos, sobre cuentas de patrimoniales, ¿sí? La idea, por lo menos acá que tenemos en la cátedra, es utilizar los centros de información en todo lo que nos resulte necesario o útil a la hora de llevar a cabo la utilización de los software. ¿Cuáles son las distintas ventajas que plantea o las utilidades que plantea la utilización de los centros de información? Como les mencioné anteriormente, sirven para imputar información por conceptos diferentes a los que están planteados dentro del plan de cuentas. Acuérdense del ejemplo que le di. Tienen en el rubro de bienes de cambio, separo mis bienes de cambio, mis mercaderías, mesas y sillas, y el gerente además necesita saber qué valor, qué dinero en efectivo, mejor dicho,
cuál es el valor de las mesas que está en la sucursal Resistencia y cuál es el valor de las mesas que está en la sucursal de Barranqueras. De esa manera, brinda soporte y complementan al plan de cuentas dentro del SIC, ¿sí? Va a formar parte de un elemento del SIC, ¿sí? Y va a permitir que el plan de cuentas, por ejemplo, sea más reducido. En determinadas ocasiones posibilita que el plan de cuentas, por ejemplo, si yo necesito solamente la cantidad, el valor de las mesas y de las sillas y no necesito separar por sucursal, puedo tener mi cuenta que directamente diga mercaderías y separar las mesas en una cuenta y las mesas en un centro de información y las sillas en otro centro de información. Se va a utilizar mucho para preparar informes de gestión, es decir, los informes que pide la gerencia o los distintos directivos del establecimiento. La parametrización es a elección del usuario, eso significa que el que va a confeccionar la información es el que va a decidir qué tipos de centros de información va a utilizar, es decir, no vienen predeterminados en el sistema ni en ninguno de los distintos sistemas, sino que ustedes cuando van a preparar la información van a decir, bueno, ¿cómo quiero elaborar mi plan de cuentas? ¿Qué centros de información voy a utilizar para que ese plan de cuentas sea más reducido, para que mi plan de cuentas sea mejor, me lleve menos tiempo trabajarlo, ¿sí? Y bueno, como había mencionado al inicio, va a permitirles desagregar información de acuerdo a distintos tipos de criterios. Por ejemplo, la dispersión geográfica que yo les dije, sucursal Barranquera, sucursal Resistencia, sucursal 1, Casa Central, sucursal 2. Por unidad económica, por ejemplo, si tienen distintas, si ustedes quieren llevar a cabo, bueno, por distintos sectores, ¿sí? Por la función operativa, el sector de ventas, el sector de compras, el sector fabril, ¿sí? Por tipo de producto o servicio, como les había dado el ejemplo de las mesas y de las sillas, dependiendo del tipo de producto que tengan, ¿sí? Por ejemplo, en una aceitera pueden llegar a tener aceite neutro, aceite sin filtrar, speller, semillas, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de producto o servicio ofrezca la empresa, también pueden hacer la separación. Siempre tienen que analizar cómo está confeccionado su plan de cuentas. No me va a servir un centro de información a mí si yo, por ejemplo, tengo que mi plan de cuentas me dice mercaderías, mesas y sillas y mi centro de información es centro de información 1, mesas, centro de información 2, sillas. Estoy repitiendo y no tienen utilidad agregada a lo que dice mi plan de cuentas. ¿Se entiende? ¿Puede repetir eso último, profe, por favor? Sí. El plan de, o sea, el centro de información no me va a ser útil si yo tengo en el plan de cuentas, ¿sí? Si mi plan de cuentas dentro del rubro de mercaderías, dentro de la cuenta colectiva mercaderías, tengo segregado en cuentas simples mesas y en cuentas simples sillas, no me sirve que yo cree un centro de información que se llame mesas y un centro de información que se llame sillas por tipo de producto o por producto, porque voy a estar repitiendo la misma información que ya la voy a obtener con las cuentas que tengo diseñadas dentro del plan de cuentas. ¿Se entiende? La idea es que ese centro de información sea distinto a lo que ustedes establecieron en el plan de cuentas. Por ejemplo, si tienen mesas y sillas como cuentas simples, el centro de información debería hablarme de alguna sucursal, de algún depósito, de alguna unidad dentro del establecimiento, de la fábrica, del gasto de administración, del gasto de comercialización, ¿se entiende? Lore, una cosita nomás que le agrego Sí. a eso que estabas explicando para que se entienda más todavía. En ese caso de que yo decido, en el ejemplo, que mis centros de información sean mesas y sillas, mi cuenta, mercaderías, va a estar en el plan de cuentas así nomás. Va a ser una cuenta simple llamada mercaderías
Y cuando yo registro, es en el sistema donde lo puedo visualizar, por eso en el aire es más difícil de entenderlo, pero en el sistema, ¿yo qué hago? Por ejemplo, en el mismo momento estoy comprando sillas y mesas. Entonces yo voy a registrar en mi asiento mercaderías y mercaderías en 2 líneas. A la primera línea le voy a asignar el centro de información 1 y a la segunda cuenta yo le asigno el centro de información 2. Entonces así sí queda, después cuando yo filtro la información por centros de costos o centros de información, es donde voy a saber cuántas mesas y cuántas sillas compré. Eso nada más quería agregar. Bien. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? De todas maneras, les digo, no se asusten, parece chino básico, pero ya lo van a entender, sobre todo centros de información lo van a entender cuando veamos cómo funciona el software. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Patri, te cedo la palabra. Perfecto, voy a compartir yo, chicos, y vamos a ver un poquito de qué se trata el tema de actividades especiales. Esperen que encuentre dónde acá tengo. Para acá que me aparecen unas ventanitas. Ahí estamos. Entonces, en primer lugar tenemos que diferenciar un poquito. ¿Se ve, no es cierto, chicos, el Power? ¿Me Profe. escuchan? Bien. Bueno, cuando hablamos de actividades especiales, los diferenciamos de esta manera justamente para poder ver los aspectos diferenciadores en cuanto a una empresa comercial, que es por lo general lo normal que siempre vemos, ¿sí? Esas distintas actividades especiales pueden ser las industriales, ya sea de fabricación de bienes, o también pueden ser prestación de servicios, la construcción, las empresas agrícolas y ganaderas. Agrícolas y ganaderas se encuentran dentro de, de las actividades agrícolas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de aspectos diferenciadores dentro de estas actividades? ¿Sí? Por ejemplo, relevante para el desarrollo de lo que es el trabajo inclusive de gabinete, es en cuanto a los rubros. Por ejemplo, los rubros bienes de cambio, hay que tener en cuenta por qué es diferenciador comparado a una empresa comercial. El rubro en algunas de estas actividades, créditos, el rubro cuentas formadoras de costos y el rubro bienes de uso, ¿sí? Y dependiendo de qué actividad especial se trate, va a tener sus características particulares cada una de ellas. En este caso que vemos acá a ver, acá está, actividad industrial. Uno de los primeros rubros a diferenciar, como les había dicho, era el rubro bienes de cambio. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes saben, entre una empresa comercial y una empresa industrial, es que la empresa comercial adquiere la mercadería y la revende. En cambio, una empresa o una fábrica va a estar produciendo ese producto para luego venderlo. Al realizar la producción de ese producto, es que vamos a encontrarnos con un proceso productivo que puede ser en etapas o continuo, y ese proceso productivo va a permitir que se vayan incorporando costos que van a formar parte del costo propiamente dicho de ese producto una vez que esté terminado. Entonces, ¿por qué decimos rubro bienes de cambio? En las empresas industriales yo voy a tener, por un lado, como bienes de cambio,
los productos terminados. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, que fabrica muebles y tenemos los productos terminados, mesas y sillas. Después vamos a tener un rubro intermedio que se llama producción en proceso. Esa cuenta producción en proceso va a ser aquella que va a ir aglutinando los diferentes costos de ese proceso. A medida que se vayan avanzando en las etapas, se termina una etapa, entonces se cancelan todas las cuentas formadoras de costo contra producción en proceso. Ese es un momento. Y también si estoy cerrando el ejercicio, porque cuando yo les hablo de cuentas formadoras de costo, estas son cuentas de movimiento. Entonces, si yo estoy en la primera etapa de fabricación y hay un cierre de ejercicio económico, por más que esa etapa no esté terminada, yo debo cancelar todas esas cuentas formadoras de costo porque no me pueden quedar en los estados contables. Por lo tanto, las voy a cancelar contra la cuenta producción en proceso. Acuérdense, como les dije, producción en proceso es una cuenta que forma parte del rubro bienes de cambio. La podría diferenciar producción en proceso sillas y producción en proceso mesas, o bien solo la Yani, cuenta. ¿Sí? te ¿Sí? interrumpo un segundo. Fíjate si podés poner la presentación como presentación ahí abajo, para que o ahí arriba, para que los chicos puedan ver un poquito más grande, porque este Power no se ve tanto. No, ese es cerrarle. El que te falta es. Sí. Sí, de igual manera, yo sé que se ve chico, pero a ver si no le puedo hacer zoom tampoco. Profe, ¿Sí? No, con la versión de presentación te ayuda a que sea un poquito más grande. Bien, ahí se ve un poco mejor, inclusive creo que tienen ustedes la opción de hacer el zoom en la pantalla. profe, ¿Sí? yo no veo Oriana. nada, veo todo negro. Sí, Nadie. No tendrán problemas de conexión porque por lo menos yo lo estoy viendo bien, o no, sea, profe, a mí incluso me anda ahora re quedó más bien. grande. Y el resto También Sí veo veo bien, lo que profe, volviendo a comparte. entrar. Para, Sí, se ve. Oriana, lo que vuelvo podés a cargar, profe. o volver a entrar o si no abrirlo desde lo que está en el aula virtual. Como les dije, este material ustedes lo tienen, así que descargalo. Y estoy en la filmina que habla de actividad industrial. Filmina, estoy medio antigua con ese término, pero bueno. Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? No, Jani, vamos bien. Bueno, entonces, yo me detengo a explicarles bastante pormenorizado acá porque es fundamental este desarrollo para después el caso que van a ver ustedes en gabinete, porque son todos conceptos nuevos como las formadoras de costo, justamente a qué se refiere hablar de formadoras de costo. Ustedes en fundamentos o en contabilidad básica ven para determinar el costo de venta de los productos el método diferencia de inventario, ¿sí? Pero el de inventario de permanente me parece que no lo ven, ¿no es cierto? Bueno, sería una forma de incorporar todos los costos, perdón, el método por absorción es aquel que incorpora todos los costos del producto que voy teniendo, ya sean directos, indirectos, variables, que estén relacionados con ese producto que yo estoy justamente realizando. Si volvemos al ejemplo que les había dicho, entonces estábamos en el rubro bienes de cambio, dijimos que el producto terminado, mesas y sillas, producción en proceso, que podía diferenciar producción en proceso sillas, producción en proceso mesas,
que esa era la cuenta en la cual se iba cancelando todas las cuentas de movimiento formadoras de costo a medida que se avanzaba de etapa o cuando se terminaba la producción del bien o al cierre del ejercicio, para que no queden con saldo las cuentas de movimiento. Y también, ¿qué vamos a tener en este rubro bienes de cambio? Las materias primas, ¿cuáles? Aquellas que la empresa realice stock, materias primas y materiales que se haga stock. En el ejemplo podríamos decir madera, pegamento, cuero, algún otro material que utilice de forma que tenga que necesitar hacer el stock para no quedarse, digamos, para no quedarse desabastecido, ¿sí? Si no realiza stock de alguno de los materiales o de los insumos, van directamente a las cuentas formadoras de costo. Fíjense que acá tenemos materias primas que no realiza stock, son formadoras de costo. ¿Qué otras cuentas podemos mencionar como ejemplo en las cuentas de movimiento formadoras de costo? La energía que esté asignada a la fábrica, las depreciaciones de los bienes de uso que sean utilizados para la producción de ese bien, la mano de obra es un costo muy relevante. Otras formadoras de costo que podríamos mencionar podría ser algún honorario que se le pague a un ingeniero. ¿Se entiende, chicos? Entonces, en cuanto a la diferencia entre las que se hacen stock y las que no, es que cuando yo realizo stock van a formar parte del rubro de bienes de cambio. Con el nombre puede ser materias primas o puedo identificar cada uno de los bienes. Madera, por ejemplo, y voy a utilizar la cuenta madera y cuando esa cuenta se incorpora al proceso productivo, ¿cómo se hace para incorporarla al proceso productivo? Mediante un remito interno. Ese tema de los remitos internos lo van a ver mucho en los ejercicios prácticos y sería la documentación respaldatoria de la registración o de la incorporación al proceso productivo de esas materias primas al stock. En cambio, si yo compro y directamente se incorpora al proceso productivo, es decir, que no pasa por stock, sino que es una formadora de costo, va a ser incorporado mediante un informe de producción, por ejemplo, o también con el remito interno que informa esa incorporación. Después, como ya les había dicho, todas las cuentas de movimiento se van cancelando. Si el producto se produce en etapas, a medida que termina una etapa, cancelo todas las formadoras de costos contra producción en proceso. Así hasta obtener todas las etapas. Y una vez que un parte de producción informa que se terminó la elaboración del producto, voy a dar de baja esa cuenta de bienes de cambio, producción en proceso, contra el producto terminado. A ver, algo más que yo les quería dar como ejemplo. Por otro rubro diferenciador acá adentro, podríamos tener el rubro bienes de uso, en el cual van a estar, por ejemplo, las diferentes maquinarias que utilice la empresa para fabricar ese bien. Vamos a suponer que tiene una fábrica y dentro de la fábrica hay instaladas 2 o 3 máquinas. Y podría darse que una de las máquinas se utiliza en una primera etapa, la otra máquina en la segunda etapa. Entonces ahí ustedes van a poder ir diferenciando cuando tengo en el planteo que es la depreciaciones de las maquinarias, voy a poder asignarle a cada etapa esa depreciación según de la máquina de que se trate. Lo mismo la mano de obra, puede haber mano de obra afectada a una etapa y la otra mano de obra a la otra etapa, si es que vemos los ejemplos en etapas, ¿sí? Si no, cuando decimos producción continua es porque comienza la fabricación, va incorporando todos los costos y al final cuando el producto está terminado,
recién ahí lo paso a producción en proceso. Pero en esa producción continua también puede darse que mientras está en proceso cierra el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si yo tengo todas en formadoras de costo, no terminé el producto, no tengo el producto terminado, pero cierra el ejercicio. A ver si alguien me puede decir qué tengo que hacer en ese caso. ¿Cancelo las cuentas formadoras del costo con otra nueva etapa o no? Con otra nueva O etapa, siga. era en un proceso continuo. ¿Se acuerdan contra qué cuenta cancelaba las formadoras de costo? Miren acá. Bueno, una cuenta de bienes de Producción de cambio. proceso. Eso, contra producción en proceso, que es del rubro bienes de cambio. ¿Sí? Básicamente es lo mínimo que tenemos que tener en cuenta en este caso de empresas de producción o de fábrica. Después podríamos mirar un poquito la actividad de la construcción. La actividad de la construcción, a ver, primero podríamos ir asimilando para hacer la comparación entre la de producción y la de construcción. En la de construcción, ¿cuál es la diferencia? Las empresas constructoras son aquellas que realizan obras, ya sea de viviendas, de rutas, puentes, diferentes obras de infraestructura, y pueden ser a su vez públicas o privadas. Entonces, en cuanto a la estructura de los rubros diferenciadores y de las cuentas, muy similar a lo que les expliqué con la fábrica, teniendo algunas consideraciones en particular. Por ejemplo, en cuanto a los bienes de cambio, vamos a decir, podemos separar el rubro bienes de cambio en obras terminadas, y dentro de obras terminadas podemos tener obras públicas y obras privadas. A su vez, también en los bienes de cambio podríamos utilizar centros de información y decir obras terminadas, obras terminadas, y hacer centros de información para públicas y privadas. Y dentro de cada pública o privada puedo mencionar de qué obra se trata, ¿sí? Dentro de las obras públicas puede ser construcción de hospitales, construcción de escuelas, viaductos, acueductos, ¿se entiende? Asfaltos, rutas. En cambio, en las obras privadas podemos tener edificios, viviendas, etcétera. Las podemos diferenciar a cada una como cuenta simple. Después también tenemos el rubro similar a producción en proceso, pero en el caso de la actividad de la construcción, el rubro se va a llamar dentro de bienes de cambio obras en curso. ¿Sí? Obras terminadas es como los productos terminados. Obras en curso es como producción en proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer en obras en curso? En obras en curso se van a ir aglutinando todas aquellas cuentas formadoras de costos. Como dijimos, como expliqué hoy, aquellas que se van utilizando o consumiendo para la producción de ese bien. Algo que me acordé en este momento que no les mencioné para diferenciar cuando hago y no hago stock es: si yo compro los materiales o la materia prima que les había mencionado, como por ejemplo la madera, en los bienes de cambio yo la tengo con el nombre madera, y cuando pasa a formadora de costo, se va a llamar madera consumida. O sea que voy a registrar madera consumida a madera. En el caso de la construcción, esas cuentas de las que hago stock puede ser, acá tienen arena, cemento, acero, esos serían
materias primas. Y en el caso de esas materias primas, lo mismo puedo hacer. Cuando las tengo en el stock es con la compra, con la factura de compra, y las paso al proceso productivo mediante un remito interno, y ahí el nombre sería arena consumida, cemento consumido, acero. Después pueden haber otros insumos como los clavos, los tablones, los alambres, que directamente forman parte, ni bien se compran, se incorporan al proceso. Por lo tanto, ya voy a usar la cuenta clavos consumidos, tablones consumidos, alambres, o directamente aglutino en la cuenta insumos y no diferencio cada uno. Por ahí hay algunas cosas que son pequeñas o de menores costos que se pueden aglutinar en una cuenta madre como insumos o la cuenta materiales también. Eso en cuanto al rubro bienes de cambio. En las empresas constructoras un rubro muy destacado también es el rubro bienes de uso, porque ahí voy a tener, por ejemplo, las maquinarias que se utilizan en la construcción, retroexcavadoras, bueno, no conozco mucho el nombre de las máquinas, pero de todo el tema de máquinas viales podría tener dentro del rubro bienes de uso. Como diferenciador. Luego, como formadoras de costos, además de las materias primas que voy a incorporar al proceso productivo y además de los materiales, podríamos tener los honorarios de los ingenieros, por ejemplo, la energía consumida, si es que tengo una fábrica o una empresa donde tiene un galpón que lo utilizo para guardar las maquinarias, es decir, está afectado a la actividad de la construcción, y la energía que se consume allí es formadora del costo de esas obras. Los gastos de licitación, las depreciaciones de las maquinarias afectadas a esa obra. Si no tengo maquinarias y las alquilo, el alquiler de esas maquinarias es otro costo. Los servicios terciarizados, cuando contrato afuera a un servicio determinado para afectado a la producción de esa obra. Y hay otras formadoras de costo que ustedes podrían pensar en algún ejemplo que más podría ser. Acuérdense que cuál es la particularidad que tienen las empresas constructoras, que por lo general, y más cuando es una obra pública, se realiza la licitación, o sea, es todo un proceso para que le asignen a la empresa que realice esa obra. Una vez que se le asigna la realización de la obra por medio de una licitación, en donde se determina el precio que va a tener esa construcción, se va a ir, ¿cómo hago yo para ir reconociendo o para ir imputando esos ingresos por la realización de la obra? ¿Qué pasa con cómo es el tema de las construcciones? Van avanzando y ese avance de obras se va dando mediante certificados. Oriana, ¿querías decir algo? No, profe. Bien. Sin querer. Los certificados, a ver, una vez que la empresa realizó una parte de la obra y se realiza, o sea, se realiza un certificado de obra, significa que hay un grado de avance de esa obra que está aprobado. Para que yo pueda reconocer ese avance de obra, obviamente que el certificado de obra debe estar aprobado por la contratante, por la empresa que me contrató la realización de esa obra. Una vez que se aprueba ese certificado de obra, se genera, digamos, para la empresa el derecho de cobrar esa parte. Es ahí donde también decimos que en las constructoras el rubro créditos por ventas, fíjense acá donde dice cuentas por cobrar, certificados de obra a cobrar, y también tenemos fondo de reparo. Cuando yo tengo el certificado de obra a cobrar, voy a registrar certificado de obra a cobrar, fondo de reparo. Si me retienen, ya vamos a llegar al punto donde se va a desarrollar más estos conceptos, pero el fondo de reparo es
un seguro que se va reteniendo a medida que van avanzando los certificados de avance de obra, porque es la garantía de la obra. Es decir, que por un periodo de tiempo, una vez que finaliza la obra, se tiene ese plazo de garantía para cubrir cualquier problema, desperfecto o falla que pueda llegar a tener esa obra. Entonces, cada vez que la empresa contratante me paga un certificado, a la vez me retiene fondo de reparo. Se puede evitar que me retengan ese fondo de reparo contratando seguros de caución. No quiero ahondar en esto de la explicación del fondo de reparo porque se lo va a ver más adelante y no quiero que se llenen ustedes de información con este tema del fondo de reparo. Hay un compañero puso es el 5%. Exactamente, es el 5% del valor de la obra establecida por contrato. Cada vez Yani, que te sí, interrumpo un segundo. sí, Estamos y 57, casi en hora. Por sí, ahí como de última no, seguimos la clase. estaba Sí, controlando eso de la hora. Ya redondeo con el tema de las empresas constructoras y bueno, y terminamos enseguidita. Eh, entonces, como dijimos, vamos a suponer que aprobaron un avance de obra, yo voy a registrar certificado de obra a cobrar, fondo de reparo en el caso que me lo retengan, y en el haber IVA, débito fiscal y venta. Ahí estoy reconociendo un ingreso por esa parte del certificado aprobado. Y a su vez, hasta esa parte del avance, voy a cancelar las cuentas formadoras de costo que estén en ese porcentaje contra la cuenta obras en curso. Fíjense cómo acá se les muestra. Una vez que se fue avanzando con todos los certificados, se llega al 100% de aprobación de la obra, va a estar todo aglutinado en la cuenta obras en curso, que luego se da de baja contra obras terminadas, ¿sí? Es decir que esa obra terminada va a estar, en ella van a estar constituidos y formados todos los costos incurridos para su construcción. Y una vez que se entrega esa obra, va a formar parte de mi costo de venta. O sea, yo voy a registrar costo de venta a obra de fulana de tal, y sea cual fuera esa obra que se realizó. Bueno, por lo menos. Profe, disculpe, le iba a preguntar en dónde podemos profundizar este tema, con qué bibliografía. Profe, Janina tiene Silenciado su silenciado. micrófono, profe. sí. Yani, capaz que tengas que apagar tu cámara. Ah, el silencio tenía anulado. No sé qué se me escuchó y qué no. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora Sí, sí, profe. profe. Lo de la bibliografía les estaba diciendo que miren en el programa, atrás del todo, se va diciendo la bibliografía por cada unidad. ¿Se escuchó, chicos? Porque no sé si yo soy la que Sí, estoy teniendo sí, problemas, sí, ¿sí? profe. Gracias. Bien, 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 bien. No sé acá, hasta acá cómo están, si tienen duda o si tengan en cuenta siempre de que pueden participar en el foro, evacuar todas sus dudas ahí. Pero personalmente y siendo sincera, cuesta mucho poder entender esta parte de la materia y eso que recién estamos empezando.
Sí, Sí, es no se verdad. Aparte, preocupen porque esto se lo vuelve a ver. A ver, nosotros le damos un poquito de lo que van a ver para que puedan tener los elementos para hacer, por ejemplo, el plan de cuentas y puedan armar cuando les toque un caso particular, ¿sí? Más o menos les contamos cuáles son las cuentas particulares, pero corresponde también, o sea, lo van a ver todo, tienen toda una unidad para ver este tema en particular, que es la unidad 16. Entonces, no se preocupen porque se va a ver con más detalle, lo van a ver, lo van a analizar mucho más. Esta primera parte sabemos que cuesta porque encima están trabajando en el aire, entonces es un poquito más complicado, pero no se asusten de entrada. claro, es como que por ahí uno no sabe hasta dónde darle los conceptos, porque sabemos que se saturan, pero a la vez, como les dijo la profe, son necesarios para las registraciones. Si bien cada uno de los desarrollos mayores se hacen en la unidad 16, a esa altura ustedes ya tienen que tener avanzado el plan de cuentas y diferentes cuestiones del caso, porque si esperamos a llegar a la unidad, no van a saber ni qué es una formadora de costo. Entonces, bueno, paciencia, tratar de ir mirando lo que tienen de material y agregar lo que no se entienda con la bibliografía y ya se van a entrar un poquito más con confianza cuando se empiecen a dar los prácticos. De todas Bueno, chicos, maneras, si les quedan dudas o ustedes ven que hay algo que no entendieron o que quieren que volvamos a verlo, lo vamos lo charlamos, lo preguntan en el foro, o sea, nosotras las dos